¿Cómo te va, Gerardo? Muy buenos días, ¿Qué tal? Buen bienvenido. día, gracias por el espacio, Viri. Ya se fue Juanjo, pero ¿qué andaba? ¿No? Anda raro Aquí el a todos en señor. la mesa y sobre todo al amable auditorio ¿Qué por tal? escucharnos. Estamos aquí pendientes sobre el termómetro financiero que nos Ujú. dice el día de hoy. Bueno, el tipo de cambio se aprecia un poquito, está en 20 pesos con 20 centavos al día de hoy. Sorprende la inflación que cierra en noviembre a la baja en 4.85. Y hay noticias de Banjico que en su reunión de diciembre puede reducir la tasa de interés objetivo en 50 puntos base. Eso quiere decir que si está en 10.25 quedaría por ahí 9.75, ¿no? Entonces, eso ayuda a generar expectativas de que el crédito puede ser un poco más barato y en ese sentido, pues las familias pueden acudir, así como los empresarios y el propio gobierno, pues a solicitar créditos siempre y cuando sea para la situación productiva y no gasto corriente o gasto que no ayude a apalancarte, ¿no? Como empresario. Y nuestro comentario va también en el sentido de que ya el 15 de este mes, pues es el plazo para que se apruebe el paquete económico Ujú. aquí en el estado de Morelos. Y hay una herramienta muy sencilla para darnos cuenta que ¿qué propósito tiene el presupuesto? Hay algo que se llama el ciclo económico, que le hemos platicado aquí, de que tiene ciertas fases de crecimiento, de expansión, de recesión y obviamente de recuperación económica. Ujú. Y si nosotros calculamos el ciclo económico, que no es otra cosa que el ciclo de negocios del estado de Morelos, nos vamos a dar cuenta que llevamos más de 18 años donde el Producto Interno Bruto del estado no crece más del 1.5%. ¿Qué mensaje nos manda entonces el crecimiento? Pues que necesitamos reactivarlo. Entonces, su ecuación es muy sencilla. Tienes el consumo, la inversión productiva y el gasto de gobierno. Y el sector externo como una palanca para impulsar el crecimiento interno del Estado. Entonces, ¿cómo lo va a intentar impulsar este nuevo sexenio? Pues lo está tratando de hacer a través del gasto. ¿Sí? En este sentido de quitar la dependencia que tenemos de las aportaciones federales, que es más del 97%, y el presupuesto se aumenta al 12.5, queda arriba de los 40,000 millones de pesos, pero destinados a impulsar el gasto corriente. Sin embargo, sí hay noticias de obras que se pretenden implementar de infraestructura y sobre todo de impulsar el crecimiento económico a través de el Fidecom, ¿sí? Y de otros organismos públicos, en la medida en que recaude más por el impuesto a la nómina. Entonces, si tú estás en una fase de recesión y nada más con que mandes el mensaje de que vas a aumentar impuestos, sin duda los agentes económicos contraen sus expectativas, ¿no? Y sobre todo porque va a caer en la base, que es el motor, o sea, va a caer en los empresarios y va a caer en la gente que consume. Y nuestra economía no es de inversión productiva, sino de consumo. Entonces le vas a pegar a los dos indicadores que pudieran resarcir el escaso crecimiento que hemos tenido en los últimos 18 años, ¿no? En el Estado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, hay mesas, ¿no? Ya de diálogo, de discusión, pero con empresarios y gobierno. Pero ¿dónde está el sector social? Es decir, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están las universidades, los centros de investigación? Que tengan un análisis objetivo del mismo y que puedan proponer una cuestión alternativa para incentivar la inversión productiva. Porque eso es lo que va a ayudar a que crezca el Estado, así como vincularse con los otros estados, porque Morelos tiene una posición geoestratégica, ¿no? Tenemos a un tercio del mercado del país, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, ¿no? Y Guerrero. Si le suman ustedes, ahí hay más de 40 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, estamos viendo que el paquete económico, por primera vez, no se le ve una función tan política como antes. Es decir, el presupuesto lo vamos a destinar para que yo tenga mis obras emblemáticas y entonces yo ahí destine el presupuesto. Ahorita estamos viendo que hay una discusión para que los municipios en su mayoría puedan tener acceso a los recursos y puedan impulsar desde lo local y lo regional lo que tengan ahí como vocación productiva, que es otro gran problema que no tenemos. ¿Cuál es la vocación productiva del Estado? Y en los municipios, ¿qué es lo que yo voy a impulsar? El otro eje importante es a los emprendedores, ¿no? Para impulsar a través de los fideicomisos, pues a los que ya están y sobre todo a los que van a nacer. Y no hay que olvidar que tenemos el 65% de informalidad en el estado de Morelos.
Y la informalidad no es solo que no paguen impuestos las empresas, sino que no pagan seguridad social y estas empresas no tienen gastos en mercadotecnia ni en contabilidad. Entonces eso complica todavía más la recaudación. ¿A quién le vas a cobrar el impuesto sobre la nómina, no? Obviamente a los que están establecidos. Claro. ¿Y qué vas a fomentar? Siempre son los mismos, ¿no? Correcto. Por eso se enojan. Exactamente. ¿Y qué vas a fomentar? Que no pagues. Y entonces aumentas la informalidad, ¿no? Entonces es un problema estructural que tenemos aquí en el Estado y como tal se debería de abordar, porque si impulsamos el emprendimiento, tiene que tender a que tú no solo puedas crear changarros, como antes decía un presidente, ¿no? Sino que ese negocio pueda crecer y se vuelva una multinacional. Quien me escucha a lo mejor está diciendo, estás exagerando, Qué ¿no? difícil, Sí, ¿no? es correcto. Pero si tú te quedas en una micro, pequeña y mediana empresa, que es lo que más tenemos en el Estado y en todo el país, eso no genera valor agregado ni tampoco impulsa el Producto Interno Bruto como debiera. Porque normalmente estas empresas se van a los servicios, se van a sectores que no generan valor agregado, como el industrial o la manufactura en general, ¿no? Entonces, no tienen acompañamiento. Y el mapa, por ejemplo, de cuándo nacen y cuándo fallecen las empresas que tiene el INEGI, nos dicen que en Morelos nace y a los 3, 4 años fallece. Entonces no hay estabilidad. Entonces esos son los problemas, ese es el diagnóstico que debería de tener la autoridad y sobre todo las dependencias enfocadas a impulsar el crecimiento y el desarrollo económico para poder atacarlos de manera puntual, ¿no? Y poder direccionar el presupuesto hacia esos sectores. Si tú lo vas a enfocar más al gasto corriente, difícilmente vas a salir de ese ciclo que tenemos desde hace 18 años, donde no crece la economía del Estado más del 1.5%, ¿no? Y si no crece, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, hay problemas sociales, y entonces va a florecer más la delincuencia y la inseguridad, ¿no? ¿En qué se está emprendiendo en Morelos? O sea, ¿servicios? O sea, Servicios, poner esto, sí, negocios de comida. Es correcto, de comida, de atención, pero no agroindustria, por ejemplo. A ver, díganme, la agroindustria en el Estado de Morelos no hay, ¿sí? En la manufactura tampoco, en los pequeños talleres que ya están históricamente ahí establecidos, como la cerámica, como en su momento los yeseros en Azochiapan, los que producen el higo ahí en Azochiapan, en Yautepec. Entonces esos tienes que convertirlos en agroindustrias, ¿sí? Es decir, procesar y generas una cadena de valor que va generando empleos formales. Y eso ayuda a impulsar las actividades económicas. Pero es ¿no? un emprendimiento más costoso. Exacto, de entrada, o sea, de la entrada. inversión de entrada es Sí. más fuerte. De hecho, el emprendimiento nace informal en nuestro estado y en el país, la mayoría, porque el gasto de que tú seas formal es alto. Estás hablando que si quieres constituir tu empresa, mínimo son 10 a 15 mil pesos. Y luego el pago de nómina con todas las prestaciones eleva tus costos. La renta y la serie de permisos. Es Claro, correcto, sí, y todo lo que te piden, ¿no? Para gestionar los permisos. Entonces eso obstaculiza. Entonces, ¿qué hacen? Dice, pues primero abro mi local, pongo mis pollos, los empiezo a vender, y en ese sentido ya si me va dejando, me voy a ir formalizando, ¿no? Lo cual nunca pasa, porque ni te vas a constituir como empresa, vas a ser persona física y no vas a tributar, ¿no? Lo que debieras a Hacienda. Entonces, si nosotros vinculamos a la universidad y acompaña a estos emprendedores, seguramente habrá mayores probabilidades de éxito y de que se puedan mantener por más años en el mercado y creando empleos. Y tienes que fomentar la mentalidad de crecer. O sea, si tú tienes tu negocio, franquícialo, expándelo en el estado, en el país y mándalo a otros países, ¿no? Y en la medida en que eso vaya cambiando, entonces va a ir mejorando la estructura económica. Y más en Morelos, que hay muchísimas áreas de oportunidad por todo lo que se ha dejado de hacer, ¿no? Pero lo que sucede es lo contrario, ¿no? Que lo que traen Sí. son las franquicias. ¿no? Sí, es más fácil dejar que vengan a que yo pueda transformar la tiendita de la esquina en una tienda de conveniencia y en una tienda que pueda ser franquiciada, ¿no? Y además cuando llegan acá, pues le das en la torre a la verdulería, la tortillería, la carnicería, porque estos súpers pues, concentran más, ¿no? Las ventas y obviamente por competencia los changarritos pues no pueden echar a andar su negocio, ¿no? Fíjate, una historia de éxito, por ejemplo, en eso que dices tú en el emprendimiento, está la marca Sabor Mix para las micheladas, es morelense, ¿no? Cómo creció, cómo ya ahora se exporta a Estados Unidos, es una rama de un producto que tú no verías en lo clásico de Morelos, sin embargo, nació y hoy está exportando
y no se ha observado ese tipo de empresas para poder fortalecer, porque tiene razón, no tenemos una cultura para abrir un negocio, ¿eh? Pensamos que el negocio te va a dar a los 3 meses, a los 6 meses, Sí. y a los 7 ya está cerrando. Sí, claro. Y si tú quieres crédito, los bancos te dicen tienes que tener 2 años como mínimo funcionando y demuéstrame tus estados financieros. Y si el 65% no tiene estados financieros y no tiene gastos en mercadotecnia, o sea, ¿cómo te fortaleces? Y estás dado como persona de alta como persona física, Pues menos te van a prestar, ¿no? Entonces, ahí están los detalles que uno debe de atender, porque esos detalles son problemas estructurales. O sea, si tú sigues, ok, te voy a financiar tu negocio, sí, pero obviamente en la informalidad. Ahora, para que el gobierno te otorgue crédito, que es lo mejor, la banca de desarrollo, porque es menos costosa, tienes que ser formal. Entonces, ¿a quién les han otorgado en los años anteriores los créditos? a ¿no? los cuates. Sí. Si el 65% es informal, entonces son alrededor de 140,000 unidades económicas en el estado. Y de ese 65% son informales, entonces ¿a quién le daban el dinero? ¿no? A Sí. los mismos de siempre, que son los que están formales, que seguramente Correcto. tienen méritos para hacerlo, pero la otra parte se iban los cuates. Y ¿no? todos los chamacos que están en las universidades, en administración, en mercadotecnia, en contabilidad, en finanzas, donde te puedes acercar y ahí fomentar el emprendimiento de manera real, pues no los atienden. Y fíjate que tengo la experiencia cuando estuve en la legislatura con Fondo Morelos, que se lograron gestionar algunos créditos, también viendo a través de la parte de la contaminación y la corrupción, porque hay negocios que ya tenían 3, 4, 5 créditos y no se devolvieron esos créditos al Estado, entonces se vuelve inoperante, Claro. ¿no? Y también convulsiona. También la falta no de cultura, de educación para poder administrar un negocio y ser responsable cuando tienes un crédito. Claro, y les da flojera escribir el proyecto. O sea, tú tienes que iniciar con tu proyecto escrito, o sea, tu misión, plan tu de visión, negocios. claro. No, ¿sabes qué me acaba de pasar en mi negocio? Cuando te pones a analizar los costos, resulta Sí, es que... mejor no abro. No, pues, te da miedo. Sí asusta, No. Gerardo, o sea, sí. Claro, claro. No, que y ponerle el asusta. valor. No sé que si para en cuánto muchos das es la mejor quesadilla, aventarse cuánto te sin cuesta ver, y en cuánto ¿no? la vas a dar para que tengas una Sí, utilidad. pon tu ¿Y qué costo vas de a hacer con producción. utilidad? Claro. Claro, tu costo de producción casi es igual al precio de venta. Entonces dices, ok, necesito financiarme para bajar mis costos y poder tener un precio de venta competitivo. ¿Con quién voy? O sea, si vas con los fondos del Estado, te van a pedir hasta el acta del perro, ¿no? Sí, para que te lo puedan otorgar y tienes que ser formal. Y si vas con una banca comercial, te van a cobrar el 60-70%. Y vas a dejar empeñado tu negocio que después puedes perder. Pues estas últimas semanas del año que tengas participación, tal vez sería bueno que nos fueras llevando paso a paso para todos los que tengan en mente en 2025 Abrir un emprender. changarrón, sí, Pues, muy bien. ¿qué se hace Sí. como primer punto? El ¿Cómo ABC se hace del un plan de emprendimiento. negocios? ¿A quién Sí. buscas? ¿Dónde puedes hacerlo sin contratar a un contador carísimo? ¿No? Tal vez acercarte Claro. a las universidades, como dices, Ahí desde están. el emprendimiento, ¿no? Entonces, Sí. si nos ayudas con eso, estaría perfecto para servicio Claro que social sí. al público. No, sí, y es muy necesario. Mm. Pero aparte de que logres que lo puedan abrir, tienes que acompañarlos. Claro. Tienes que darles asesorías para que crezcan y trabajar en sus emociones para que entiendan que eso debe de ser grande, ¿no? No una cosa pequeñita. ¿Sí? Muchas gracias por A la orden, acompañarnos, no, para Gerardo. servirle. Muy Sí. buenos días. Ya nos vamos.